Hola chicas, buenas tardes. Nuevamente aquí con nuestra segunda clase. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver la tradición educadora de la educación. Y bueno, en esta vamos a ver como los grandes cambios que han existido en la sociedad y cómo la sociedad veía a la educación y cómo la educación va encajando en la inclusión, ¿vale? Como primer punto pongo esto que es la educación no siempre dependió de la institución escolar. Más atrás de esto, bueno, pues anteriormente había como algunas mentes liberales que entendían que la educación era un bien necesario para el desarrollo de cualquier país, ¿vale? Esto en agradecimiento de sus gentes y para la formación de ciudadanos o más bien como personas, ¿vale? Y bueno, pasa el tiempo y bueno, a lo largo de ese tiempo se van dando cuenta que no todos los ciudadanos tenían las mismas oportunidades, ¿vale? Es decir, pues como hoy en día sigue pasando. O sea, esto es algo que ha iniciado desde hace muchísimo. No sé si tendríamos que hacer una investigación como más a fondo para saber si ha cambiado o no, pero pienso que sí un poco. Anteriormente estaba muy marcado aquella persona que tenía mucho dinero y aquella persona que no. No había como términos medios, ¿no? En este momento me parece que sí. Estamos como todos mezclados, ¿no? Hay quien tiene bastante, quien tiene más o menos y quien no tiene nada, ¿no? Entonces, anteriormente no, era solamente sí o no y punto. Y bueno, pero al final del día, pues sí, una realidad es que seguimos sin tener las mismas realidades, las mismas oportunidades, perdón. Eh, para la clase trabajadora, por ejemplo, y el campesinado, su demanda era poder seguir viviendo, ¿no? Y la demanda de las clases pudientes o que tenían un acceso económico, pues bueno, era el conocimiento, ¿vale? Ellos sí podían acceder a este conocimiento que pues finalmente le iba a permitir afianzarse con una condición privilegiada. Y obviamente esto le iba a generar bienes de producción en pues en un mejor coste, y esto seguramente lo podrán o lo habrán vivido nuestros abuelitos. Digo, sí nos llevamos algunos años, pero me parece que podemos incluso tener abuelitos de la misma edad más o menos, y entonces ustedes podrán darse cuenta que no todos pudieron ir a la escuela, ¿no? O no todos pudieron acceder al mismo conocimiento. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelito este año hubiese cumplido 21 años, no, 21 años, perdón, 91 años, y entonces él nos platica que cuando él iba a la escuela, eh, pues solamente tuvo para estudiar la primaria, ¿no? Y eso pues solamente como los primeros años. Pasó la generación y con mis tías, por ejemplo, ellas igual varias comentan, ¿no? Que les hubiese gustado seguir estudiando, pero pues la adquisición económica, mi abuelito era campesino, después, bueno, ya fue obrero, pero pues no era la suficientemente buena para pues acceder a este conocimiento. Y ellas comentan que, por ejemplo, sus amigas que sí tenían dinero, ellas pudieron seguir estudiando mínimo la prepa, ajá, entonces, o una carrera técnica. Esto es algo muy similar, ¿no? O sea, la clase trabajadora solamente iba como hacia para la sobrevivencia, es decir, para la comida de ese día, y la clase pudiente o clase económica alta, pues ellos sí estudiaban para obviamente pues seguir con esa condición privilegiada, ¿no? Y obviamente para tener un acceso económico pues mejor, que me parece que en muchas de las ocasiones esa es la raíz de por qué la mayoría estudiamos, ¿no? O sea, sí pudiéramos encontrar otros objetivos, por ejemplo, pues el bienestar de la sociedad, el bienestar en mi familia, superación personal, bla, bla, pero al final sí queremos acceder a un coste muchísimo más alto, un sueldo más alto, una posición económica pues estable, ¿vale? Em, y nos dice que la educación, y ahora sí entramos a esto, que la educación no siempre dependió de la institución escolar. Es decir, como les decía, pues en muchas ocasiones, pues dependía de otros factores, sobre todo económicos. Y en este momento podríamos
Ay, Dios, me están llegando muchos mensajes. Podríamos decir que una institución no da la educación como tal. En muchas ocasiones, ustedes seguramente ya lo habrán escuchado, ¿no? La educación viene desde casa y entonces lo único que son como valores y como normas. Y hoy en la escuela, bueno, pues ahí ya es conocimiento como un conocimiento muchísimo más formal. Hoy en día la mayoría de los niños puede acceder al conocimiento o acceder a una escuela, aunque dentro de esto también se ven en desigualdades, ¿no? Es decir, los niños que viven en sierras no tienen una escuela muy cercana y entonces tienen que caminar 1 o 2 horas y en ese transcurso tienen a lo mejor que caminar descalzos, con frío, pasar un río, no sé, cosas de ese tipo que al final del día sí los ponen en desigualdad. Una de las cosas importantes de aquí es que la tecnología llegó justamente como a la parte de la educación, pero en estos momentos es obvio que la tecnología también pone en desigualdad a muchas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la desigualdad, hablo de que hoy en día todos estamos, o la mayoría tratamos de aprender, pues desde casa por la situación, pues de la pandemia que atravesamos hoy mundialmente, pero pues cuántos de ustedes incluso yendo a una escuela privada y donde sí nos encontramos en un pueblo, pero eh, que al final, o una zona rural más bien, pero que al final, bueno, pues tenemos acceso a internet, tenemos acceso a un centro comercial donde adquirir fácilmente una computadora, no sé, ajá. ¿Cuántos de nosotros, la verdad, es que no teníamos una computadora, no tenemos datos para, pues, poder seguir accediendo al conocimiento? En mi caso, por ejemplo, en casa solamente había una laptop, ¿no? Generalmente yo era la que la ocupaba porque mi hermano pues iba a la oficina y ahí ocupaba. Y pues mi papá también ocupaba la que yo ocupaba y bueno, con una podíamos sobrevivir. Hoy en día ya no hay nadie que estudie, bueno, yo sí sigo estudiando, pero es solo un seminario y no es como necesario compartirla en cuestión de educación, pero por ejemplo en la parte laboral, eh, pues nos quedamos o nos hacía falta una computadora, ¿no? Esto con el fin de acceder pues a nuestro trabajo. Entonces nos ponía en desigualdad, ajá. Nos pone en desventaja. Afortunadamente mi novio pues me prestó la suya y bueno, no se me complicó tanto, ¿no? Pero quiero pensar en las familias donde sí hay a lo mejor una computadora, pero donde son 2 o 3 hijos y los tres tienen que estar conectados en el mismo horario. Entonces, esto pone en desigualdad y en desventaja nuestro acceso a la educación, ¿vale? A una educación formal meramente. Ajá. Em, y bueno, nos dice espérenme. Actualmente, bueno, pues ya se crearon o incluso anteriormente se crearon espacios físicos que permitían recluir a todos aquellos que debían someterse a procesos de formación. Se crearon centros adecuados para la enseñanza, es decir, lo que hoy conocemos como una escuela, como un aula, con toda la estructura que debe de tener, ¿no? Igual anteriormente, por ejemplo, eran, no sé, sus abuelitos o demás, o incluso ustedes llegaron a tener escuelas mm, sin que a lo mejor no tenía bardas, ¿no? Que cualquier persona podía entrar. Yo recuerdo que hace 3 años fui a una comunidad de Oaxaca, no recuerdo el nombre, pero ellos, por ejemplo, no tenían escuela, porque la escuela más cercana de esa comunidad era en la sierra y entonces estaba más o menos como a 3 horas, no hay casi transporte, entonces tenían que caminar, como eran como 3 horas para llegar, y ellos tomaban clases en un espacio que les dio la iglesia, ajá. Ahí, por ejemplo, tomaban clases, pero no crean que eran como salones, o sea, era pues digamos como un salonzote donde pues iban de todas las edades a aprender, ¿no? Entonces,
pues no hay como ahí un preescolar, primaria, secundaria, o sea, ahí estaban todos estos niveles juntos y obviamente pues no accedes de la misma manera al conocimiento. Pero bueno, en otros lugares es evidente que ya tenemos aulas e instituciones educativas específicamente armadas para aprender, ¿vale? Em, y bueno, obviamente, ay, perdón, chicos. Un ejemplo de esta práctica lo constituye la forma como se enseñaban las ciencias naturales y la literatura. Es decir, anteriormente, pues tú aprendías, pero haciendo, ¿no? Aprendía, hoy te ponen a lo mejor a sembrar tu frijolito en un frasco de Gerber con tu algodón, ¿no? Le echan no sé qué otra cosa y agua, ¿no? Y te ponen a regarlo. Anteriormente tú accedías a ese conocimiento porque era una labor que hacías, ¿no? Casi todas las casas tenían una huerta, eh, o tu papá o los abuelitos trabajaban en las haciendas, sembrando y demás, y entonces ellos no era necesario que tuvieran como un aula formal porque pues aquí lo aprendían, ¿no? ¿Cuántos de nuestros abuelitos no fueron a la escuela? Pero saben leer y escribir, no que lean súper fluido, pero sí saben leer y escribir, ¿no? Mi abuelito igual creo que no sé hasta qué edad llegó en la primaria, pero él sabía leer y escribir perfectamente, sabía hacer cuentas y es sorprendente porque ni siquiera la primaria terminó, ¿no? Entonces, pues eso es como algo interesante. Entonces, actualmente, pues les decía que ya podemos acceder al conocimiento en aulas regulares y anteriormente quienes accedían a esas aulas pues eran los hijos de gente pues que tenía dinero o que tenía un nivel educativo pues alto, ¿no? Es decir, a lo mejor los hijos de los médicos, de los mismos maestros, este, no sé, cosas así, y quien daba clases era el sacerdote, este, pues este tipo, ¿no? O el que te había terminado la prepa ya era el que daba clases en la primaria. Y anteriormente también alguien que te educaba mucho, pues era justamente las personas mayores, ¿no? Incluso hablando de jerarquía, pues es a alguien a quien se le debe como muchísimo respeto, incluso hoy en día y sobre todo en una sociedad mexicana, ¿no? O sea, al abuelito se le consulta porque se supone que es el que más sabe porque ha vivido más. Entonces tiene como esa jerarquía de que él tiene mayor conocimiento por todas las experiencias en las que ha atravesado. Y sí es cierto, vuelvo a lo mismo, yo siempre he considerado a mi abuelo materno una persona muy sabia y yo aprendí muchas cosas de él porque él, por ejemplo, me decía, mete tus caballos temprano porque hoy va a llover. Y estaba el solezazo, ¿no? Y yo le decía, ay, ¿cómo va a llover, no? Yo de repente me llevaba con él, ¿no? Le digo, ah, está loco, ¿no? ¿Cómo que? Y él me decía, no, te estás más loca tú, o sea, sí va a llover. Y yo decía, no, porque pues está el sol, ¿cómo sabe que va a llover hoy? Él pues no tenía celular como para ver el clima, ¿no? Y muchas cosas. Me decía, ¿sabes qué? Va a llegar la lluvia por Melchor, por ejemplo, ¿no? O va a llegar la lluvia por este lado. Y así pasaba, ajá, o no usaba reloj. O cuando no traía reloj, yo le decía como qué hora es, ¿no? Y él veía el sol y me decía la hora. Son cosas entonces que podemos decir em, que saben, que adquieren conocimiento sin que necesariamente hayan tenido que ir a una escuela. Ujú. Y nos dice que aquí la verdadera educación consiste en educarse conversando con otros. Y justamente aquí les decía, ¿no? La educación en muchas de las ocasiones no se debe o no se adquiere en una escuela. Ahí sí adquieres conocimiento formal, pero muchas de otras cosas, como yo les decía, yo lo aprendí de mi abuelito y no era una persona que haya terminado una licenciatura, ¿no? A lo mejor si ustedes se van a la sierra,
y platican con ellos, seguramente van a adquirir muchísimo conocimiento y van a ver que son personas educadas por toda la experiencia que tienen en su área, ¿no? Entonces, por eso nos dice que en realidad la sociedad aprende con la sociedad y el ser humano aprende con la sociedad y bajo experiencias, ¿no? Les decía yo que nuestra primera sociedad es nuestra familia y nosotros estamos aprendiendo de ellos. Sabemos que hay conexiones neuronales cuando somos muy pequeños, pero todo el tiempo estamos aprendiendo desde las expresiones de mamá, la voz de mamá, el tono de voz de mamá, de papá, la comida, nos gusta, no nos gusta, la ropa, no sé, o sea, todo el tiempo estamos aprendiendo y cuando salimos, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, aquí es importante darnos cuenta que la educación no solamente la estamos obteniendo en un aula, la estamos obteniendo afuera, en la calle, con la sociedad como tal. Y entonces, en la sociedad también aprendemos de la discriminación que se da hacia los seres en diversidad, ¿no? Decíamos que diversidad no solamente es una persona con discapacidad y entonces también la sociedad nos enseña a excluir, que es el siguiente tema, pues a esta población, ¿no? Nos dice, es que no está bien y los pone en desigualdad, que era algo que hablábamos. Y entonces, ¿de dónde aprendemos a discriminar y a excluir a las personas? Porque justamente no es que tú hayas nacido y yo haya nacido discriminando. Hace un año me llamaba mucho la atención que cuando llegamos a este punto yo les decía, bueno, y ya lo tocaremos nosotros, en dónde aprendemos a excluir, ¿no? ¿Dónde verdaderamente nos están educando y si esa educación que estamos obteniendo es la correcta? Y pues decíamos que sí y que incluso siendo conscientes, porque esto empieza desde la inconsciencia, desde que ver que mamá le hace el fuchi a lo mejor al niño que le va a pedir una limosna y entonces el niño aprende que se le debe de hacer esa cara cuando el niño se acerca. Eh, y... pero llega un punto en el que somos conscientes y lo seguimos haciendo. O sea, es muy complicado el romper como con ese pues con ese patrón que ya tenemos y entonces seguimos repitiendo esas conductas a pesar de ser ya seres conscientes que tomas decisiones e incluso en el nivel en el que estábamos y les digo que por eso me llama la atención porque mis alumnas me comentaban hace un año mucho, si es cierto, aquí discriminamos incluso a los hombres, a los pocos hombres que hay en el salón, ¿no? Les cargamos la mano o discriminamos porque no usa cierto tipo de marca de ropa o de tenis o discriminamos porque sabemos que se le dificulta el aprendizaje y decimos que cómo es posible que haya llegado a la universidad. O sea, este tipo de cosas, ¿en dónde las aprendemos? ¿Verdaderamente en un aula o en la sociedad? Y entonces, ¿qué es lo que está pesando más para el tipo de aprendizaje que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí la vamos a dejar. Este tema lo vamos a debatir en nuestra siguiente clase el día lunes por las clases de Zoom, ¿vale? Entonces vayan pensando quién o en dónde adquieres la educación.